Bienvenidos a la consolidación de la independencia del Perú. 200 años de las batallas de Junín y Ayacucho. El Perú ha sido siempre cuna de una historia fascinante que se remonta a milenios, pero cuyos momentos cumbres sucedieron tan solo 2 siglos atrás, en plena formación de nuestra patria y de otras de Hispanoamérica. Exploraremos los eventos y personajes que marcaron el curso de la historia de nuestra consolidación de la independencia nacional. La independencia empieza a latir desde que en el Nuevo Mundo empiezan a nacer los primeros hijos de encomenderos, habidos en Indias Americanas. Muchos de ellos denominaban patria la propia tierra, subrayando así sutiles pero importantes diferencias con la península. Desde Manco Inca II en 1536, Túpac Amaru, cuando se consolidó la colonia y las peticiones del aborigen preocupado por su suerte, pide derechos y reivindicaciones al rey de España. El levantamiento de 1730, proyectos de rebeliones de cusqueños en 1737, la sublevación de la selva central en 1742 por Juan Santos Atahualpa son algunas de las muchas rebeliones de la primera mitad del siglo XVIII. En la segunda mitad se producen sediciones cada vez más peligrosas para la corona. La de mayor relevancia fue la de Túpac Amaru II en Pisac en 1780. Su vasta rebelión había conmovido en los últimos meses al virreinato, sacudiendo la opinión de Quito, de Tucumán, de Chile y de Nueva Granada, manifestando su irradiación continental y preludiendo los grandes movimientos americanos que sobrevendrían 30 años más tarde. El primer grito independiente a cargo de Francisco de Sela, cuando las fuerzas argentinas avanzaban con ímpetu por tierras del Alto Perú el 20 de junio de 1811, Sela y algunos compatriotas planearon la toma de Tacna para convertirla en el centro de irradiación del movimiento independentista del Perú. Sin embargo, fueron sorprendidos y apresados. La independencia del Perú es una larga lucha a través de la historia. Aquí, en el territorio del Perú, estuvo asentado el primer núcleo de poder hispano en el continente americano. Eso fue el Virreinato del Perú. Fue una época muy difícil y la conquista de la libertad tomó muchos años a través de la historia. Podemos nosotros decir que la lucha por la independencia del Perú empezó desde el mismo rechazo a la conquista española. El proceso de nación peruana, de la idea de un país, en el caso del Perú, fue un proceso histórico muy largo y doloroso. Quienes se alzan en armas primero son básicamente gente que se reclamaba descendientes de los incas, ¿no? Como Manco Inca, como Juan Santos Atahualpa. El caso más conocido es el de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II. Hubieron centenares de alzamientos, conspiraciones, levantamientos, sublevaciones, rebeliones y otros contra el dominio colonial aquí en el Perú. Todos los movimientos y conspiraciones fueron aumentando las ideas de patria e independencia a través de las acciones decididas de quienes, convencidos de la justicia de su causa, se lanzaron a forjar sin excesivos cálculos ni mayores seguridades. Ellos prepararon también el advenimiento de los ejércitos independientes, cuyos caudillos sabían que el virreinato del Perú era la llave del destino de América. José de San Martín en varias oportunidades escribió: hasta que no estemos en Lima, la guerra no acabará. Ya así lo había vislumbrado Simón Bolívar desde el inicio de la lucha por la libertad. Los descendientes de españoles que habían nacido aquí, los llamados criollos,
ellos eran considerados como españoles de segunda, ya que no tenían acceso a los privilegios y a las características sociales, económicas, políticas de uno nacido en España. Son estos criollos ilustrados que inician procesos de independencia. Admirable el heroico esfuerzo de todos los precursores peruanos, sublevándose contra el sistema político, el sistema económico y social más vigoroso del imperio español en el continente. Con el solo fuego de su valor y de su pensamiento, peruanos decididos con ejércitos organizados por caudillos tenaces y sometidos a una estricta disciplina militar, tal como la conquista del vasto imperio de los incas había significado la consolidación del dominio de España en América. De la misma manera, la liberación del Perú debía ser la garantía de todas las repúblicas que habían sido independizadas por las campañas victoriosas de los ejércitos del sur y del norte. Francisco de Sela, en Tacna, en 1811, quien lanza el primer grito libertario también ahí, contra el régimen español. Después de él están Crespo y Castillo y los Panataguas en Huánuco en 1812, nuevamente en Tacna, Payardelli en 1813, y después viene un cuarto ejército que se organiza con los hermanos Angulo y Pumacahua en 1814 y que solamente es abatido hasta 1815. En ese entonces, el virrey Abascal fue quien condujo la contrarrevolución. El virrey Abascal tuvo la brillante idea como un buen militar de la creación y conformación de un poderoso ejército al que denomina Ejército Real del Perú. Nuevamente las fuerzas realistas retoman el poder y traen un reordenamiento en toda esta parte del sur andino. Las revoluciones siguieron incrementándose. Y es así como en 1820, al llegar la expedición libertadora de San Martín, encontró que existía ese germen libertario. San Martín estaba convencido de que el triunfo sobre las fuerzas del virrey del Perú, que amenazaban a las Provincias Unidas del Río de la Plata, no se iba a jugar en las alturas de la Audiencia de Charcas, sino en el Perú, a donde debía llegar un ejército independiente después de liberar la Capitanía General de Chile. Este ejército se formó con la ayuda del general peruano Ignacio Álvarez Thomas, llamado el Ejército de los Andes. El 5 de abril de 1818 consolida la independencia de Chile en el campo de Maipú. En Cuyo, mientras preparaba la expedición, recibe la correspondencia de los patriotas peruanos, entre ellas una invitación de José de la Riva Agüero. El Plan Continental Sanmartiniano contemplaba claramente que para lograr la independencia de la región se tenía que obtener la independencia del Perú, pero esta vez cruzando los Andes para obtener la independencia de la Capitanía General de Chile y posteriormente por mar llegar al puerto del Callao y desembarcar fuerzas. Esto se originaría en la Intendencia de Cuyo, donde valientes patriotas que se encontraban en el Río de la Plata apoyaron los inicios y la organización de esa fuerza. En algunos casos tenemos a Toribio de Luzuriaga o Ignacio Álvarez Thomas. También participarían rioplatenses como Necochea, Las Heras o Álvarez de Arenales. La presencia de la expedición libertadora en las costas peruanas fue el más importante desafío a las autoridades españolas desde que en 1781 se apagara la rebelión de Túpac Amaru II. En coordinación con agentes de Lima, San Martín desembarcó con sus tropas en la bahía de Paracas el 8 de septiembre de 1820. Desde el momento del desembarco hasta la proclamación y luego en las llamadas campañas de intermedios sucedieron diversos hechos bélicos. San Martín había traído uniformes y armas y empezó a pedir el apoyo, la participación de los peruanos. Toman las armas y participan en el proceso de independencia. Sucede el primer encuentro en combate donde se producen bajas en ambos bandos. Con estas bajas que se producen en el primer combate, ya tenía preparada toda la intención de buscar un núcleo fuerte que sea en base de elementos de caballería. Fue muy importante la presentación que realiza de este escuadrón de caballería, Escuadrón Auxiliares Patriotas de Ica, conformado por 96 afrodescendientes liberados. El Escuadrón de Caballería Auxiliares de Ica es una unidad o fue una unidad primigenia. Sería la base del desarrollo de una futura fuerza de húsares del Perú
y en adelante, después de la batalla de Junín, húsares de Junín. Tras rotundas victorias por mar y tierra que fueron minando la moral de las tropas del rey, que vieron que la marea revolucionaria ya no se reducía a conspiraciones y sublevaciones regionales, sino que se iba convirtiendo en una guerra como las que habían llevado a la independencia del Virreinato de La Plata, a la Capitanía de Chile por el sur y en el norte a la Capitanía de Venezuela, al Virreinato de Nueva Granada y a la Audiencia de Quito. El 3 de diciembre de 1820, uno de los más célebres regimientos realistas, el Numancia, se integró a las filas patriotas. La oficialidad realista se sublevó y los jefes españoles depusieron al virrey Joaquín de la Pezuela el 29 de enero de 1821, nombrando como representante del soberano al general José de la Serna, con quien se reúne José de San Martín en una entrevista el 2 de junio en Punchauca. No llegan a ningún acuerdo, continuando las hostilidades entonces. Al no sentirse seguro en Lima, la Serna abandona la ciudad el 6 de julio de 1821. Los oficiales que se encontraban bajo el mando del virrey La Serna ven esto como un ardid para ganar tiempo y poder reforzar a sus fuerzas. Le obligan a simplemente patear el tablero, declarar Lima como ciudad abierta y abandonar con sus fuerzas a través de los Andes hacia el Cusco, donde era el mayor baluarte militar que poseía el ejército virreinal. 3 días más tarde entra discretamente San Martín. El 15 de julio se produce un cabildo abierto en el que se declaró que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española y de cualquier otra extranjera, recogiendo la decisión del pueblo y las firmas de los vecinos notables en un acta. Quería convencer a las personas a que opten de manera pacífica por la independencia, porque si él entraba como un general conquistador, él se iba y volvían al virreinato. Les consulta este interés en la independencia, por eso es que se firma el acta de la independencia el 15 de julio de 1821 en el Cabildo, es decir, la Municipalidad de Lima. Lo del 15 de julio de 1821 termina siendo fundamental para los intereses sanmartinianos de poder proclamar la independencia finalmente en la ciudad capital del Perú. Desde la llegada de lo que había sido ese ejército libertador del sur, existía la duda respecto a la reacción de los peruanos sobre lo que se consideraba la independencia. Finalmente esto quedó eliminado no solamente con lo del 15 de julio, sino con el masivo apoyo de peruanos al ejército libertador. San Martín proclamó solemnemente la independencia el sábado 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. Días más tarde, el 3 de agosto de 1821, asume el gobierno con el título de protector. Apoyado por peruanos influyentes, se abocó a sentar las bases de la nueva nación con importantes ordenamientos. El 18 de agosto de 1821 formó la Legión Peruana de la Guardia, el primer cuerpo del Ejército Nacional. San Martín tomó como base a la primera división peruana para poder formar la Legión Peruana de la Guardia, tomándolo como base las guerras napoleónicas, con un cuerpo militar de infantería, de caballería y artillería, cuya capacidad militar era la potencia, la flexibilidad y la autonomía. Esto permitía que en el tiempo pueda cumplir la misión fundamental, que era la de sostener la independencia del Perú. La Legión Peruana de la Guardia sigue siendo parte importante de nuestro ejército. Los que vestimos el uniforme hoy de la Legión Peruana de la Guardia nos sentimos honrados, más aún en el bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho. El protector emprendió viaje a Guayaquil, en donde se entrevistó con Simón Bolívar el 26 y 27 de julio de 1822. Los generales, San Martín y Bolívar, sabían de que corría un grave riesgo de todo lo que se había avanzado. En esta entrevista tan famosa en la cual nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, podemos deducir a partir de los hechos post-entrevista. En Argentina y Chile empezaron ya problemas políticos y ya no pudieron seguir apoyándolo. El poder de San Martín se iba debilitando poco a poco, marcha al norte a entrevistarse con Simón Bolívar para pedirle que lo apoye en el proceso de la consolidación de la guerra de independencia. San Martín había ido a pedir apoyo militar, Bolívar pone una serie de pretextos que al final no termina dándole lo que San Martín necesitaba. Bolívar, como era una persona distinta a él quería ser el líder y entonces San Martín se dio cuenta de que su presencia le era
le era molesta, por eso que San Martín regresa al Perú. A su regreso a Lima, San Martín convocó al Congreso Constituyente el 20 de septiembre de 1822 y renuncia a su cargo. En agradecimiento, el Parlamento Nacional le nombró generalísimo de las armas y fundador de la libertad del Perú. El Congreso, ante el cual San Martín renuncia, nombra una junta de gobierno, un triunvirato, y quien está a la cabeza de ese triunvirato es José de la Mar. Con estos, la Mar se convertiría en el primer gobernante de nuestra historia. El general José Domingo La Mar y Cortázar es uno de los héroes de nuestra independencia más importantes. Él ocupó el grado más alto del escalafón militar, tanto en el ejército español o realista como en el ejército patriota. Y él decide entregar todos y cada uno de los reconocimientos que el propio rey de España le había dado y dejar el ejército realista. Se presenta donde San Martín y San Martín le reconoce todos y cada uno de los grados que había obtenido ya en el ejército patriota. San Martín decide regresar al Perú y en la comisión de regreso o de retorno se encuentra La Mar. Entonces tenemos nuevamente al mariscal La Mar en el Perú al servicio de la causa patriota. Y San Martín, como otros, entendió que la independencia de los países sudamericanos no podía estar completa si no se independizaba el virreinato del Perú. Era el primero, el más importante de Sudamérica, y desde allí es donde partían todos los ejércitos a ir sofocando los procesos de independencia de lo que serían los países de alrededor. Ahora, sabemos que San Martín se retira en 1822, el año de 1823 es bastante complicado para la independencia del Perú porque se estanca. Su ausencia facilitó las divisiones y la aparición de las primeras ambiciones políticas. A pesar de ello, el Congreso fue el depositario de la soberanía de un Perú decidido por la independencia y prevaleció a la crisis hasta la consolidación nacional. Con la partida del generalísimo en septiembre de 1822, se va a dar inicio a lo que el general de la Barra, historiador militar, denominó como la fase peruana de la Guerra de Independencia Nacional. Entonces hay dos momentos importantes. Primero, el de la Junta Gubernativa, encabezada por el general José de la Mar, y luego, tras el fracaso de lo que fue la primera campaña de puertos intermedios, el ingreso al poder de quien va a ser el mariscal José de la Riva Agüero. Lamentablemente vamos a tener una nueva campaña que va a ser denominada como la segunda campaña de puertos intermedios, que también va a ser un fracaso y de esta manera va a finalizar con una derrota contundente esta etapa de la fase peruana. San Martín había planificado una estrategia que se llamaba la expedición de puertos intermedios, que consistía en un avance por el mar y otro por la sierra. Una cosa muy importante fue el tema de las enfermedades. La medicina, ni los temas de salubridad, de sanidad, de higiene, estaban como son ahora, lo que ocasionaba constantemente epidemias que diezmaban a los ejércitos. Cuando San Martín estuvo entre Huaura, Huacho, en esa zona, hubo una gran epidemia que enfermó y prácticamente mató a una gran cantidad de soldados argentinos cuyos restos se encuentran actualmente en Huaura. El centro del Perú se convertirá en una zona de enfrentamientos entre las tropas patriotas, tropas realistas, guerrillas por ambos bandos y montoneros. Ganamos batallas, pero también perdimos la guerra contra la enfermedad causada por el paludismo y el dengue. Perdí miles de hombres. Inclusive nuestros enemigos no eran ajenos a estos males. El fracaso de las campañas de puertos intermedios significó básicamente para la etapa peruana de la Guerra de Independencia Nacional la amenaza en ciernes del ejército realista sobre la capital del país. Esto posibilitó que finalmente el general realista Canterac pueda ocupar la ciudad con 9.000 hombres. Los peruanos tuvieron que pelear nuevamente por su independencia y vamos a ver heroicos ejemplos como el caso del pescador chorrillano José Olaya o mujeres como Brígida Silva que proporcionaban inteligencia a las cabezas patriotas. A mediados de julio de 1823, el general realista José de Canterac amenazó la capital, obligándose los del Parlamento a refugiarse en los castillos del Callao.
Previo a esta toma, los realistas capturan así al pescador chorrillano José Olaya, quien a raíz de la ocupación de Lima prestaba servicios a la causa independiente, conduciendo a nado valiosa información a la escuadra patriota sobre el estado de las fuerzas españolas. El 29 de junio de 1823, José Silverio Olaya Balandra fue fusilado en el pasaje Petateros, en la Plaza de Armas de Lima. La instalación del Congreso en septiembre de 1822, el nombramiento de José de la Riva Agüero como presidente y el permiso concedido en Santa Fe de Bogotá por el Congreso de Colombia a Bolívar para que viajara al Perú con una fuerza expedicionaria, fueron el preludio de una nueva etapa que daría un giro decisivo a toda esta situación. El 1 de septiembre de 1823 llega desde Guayaquil al Callao el libertador Simón Bolívar, siendo recibido por el presidente Torre Tagle y miembros destacados del Parlamento. Meses después, el 1 de febrero de 1824, el Congreso se autodisuelve y se confiere a Bolívar la totalidad del poder político y militar, nombrándolo dictador del Perú. La llegada del libertador Simón Bolívar, el 1 de septiembre de 1823 al Callao, encuentra a nuestro país en una situación difícil, tanto en el aspecto político como en el aspecto militar. Políticamente, Bolívar encuentra a 2 presidentes y a 2 congresos. A uno de ellos, al mando de Riva Agüero, y un congreso en Trujillo, y el otro con Torre Tagle y otro congreso con funciones en la capital de la República, es decir, Lima. Vamos nosotros a poder apreciar que este Congreso le confiere los poderes más amplios a Simón Bolívar para luchar contra Riva Agüero. El Congreso de la República le va otorgando una serie de facultades, tanto en el campo militar y posteriormente en el campo político. Van transcurriendo los meses y se descubre que José de la Riva Agüero venía sosteniendo conversaciones con el virrey La Serna para resucitar lo que se conoció en su momento como el Plan Punchauca, que consistía en traer un monarca europeo para el Perú. Una vez que se supera esa divergencia con la captura y destierro de Riva Agüero, inicia el año 1824 y Bolívar empieza a emitir disposiciones para poder organizar el Ejército Unido Libertador. Bolívar toma conocimiento que Riva Agüero ha dimitido y, encontrándose con José Faustino Sánchez Carrión en Huamachuco, dice que ahora sí, es decir, en esa fecha, puede dedicarse completamente para forjar el instrumento para la derrota del poderío español en nuestra patria. Ese instrumento era el Ejército Unido Libertador. El 26 de enero de 1824, un riguroso decreto ordenó el reclutamiento de hombres hábiles desde la edad de 12 años hasta los 40, en las zonas de Cajamarca, Amazonas, San Martín, Piura, Tumbes, Trujillo, Lambayeque y Huánuco. Y gran parte de estos efectivos integraron los cuerpos gran colombianos. Es importante que reconozcamos la labor que va a cumplir la población del norte del país, sobre todo en lo que había sido la antigua Intendencia de Trujillo, cuando en 1820 ocupa el cargo como máxima autoridad política el Marqués de Torre Tagle. Muchos de estos hombres que provenían de esta parte del territorio van a integrar las unidades provenientes del norte del continente, es decir, de aquel ejército del Perú auxiliar de Colombia. Finalmente, muchos de ellos van a terminar participando en las campañas de 1824, integrando esas unidades. Durante diciembre, Bolívar, acompañado de Sánchez Carrión, recorre Huamachuco, Cajabamba, Cajamarca y Trujillo, y en enero, 1 de enero de 1824, establece su cuartel general en Pativilca. Si van a actuar en la zona del centro del país, tienen que buscar un teatro similar. La tarea propagandística por parte de ambos ejércitos va a resultar fundamental, porque de esa manera ambos van a poder completar los efectivos de sus fuerzas. El ejército de Canterac, que se encontraba en ese momento, lo que ahora conocemos como la región de Junín, se encontraba en plena etapa de reorganización. La idea de Bolívar era cortarles el paso, impedir su reunión hacia el Cusco y batirlo en ese momento en esa zona. Se creó un estado de guerra en el Perú como nunca antes había existido. Se decretaron los reclutamientos desde niños de 12 años hasta 40 años y posteriormente se extendió hasta los 50 años, con cuotas de reclutas para cada una de las provincias y localidades que existían en ese entonces. Esta medida dada por el gobierno en ese momento de Simón Bolívar, lo que busca es en lo que en la actualidad se conoce como el alistamiento.
el alcanzar el nivel de fuerza requerido para poder entrar en operaciones. Empezaron a conformar las unidades de la división peruana y también a completar los efectivos de las divisiones colombianas que progresivamente llegaban y se empezaban a asentar en el Perú. Fines de abril, el ejército ha aumentado su efectivo, la moral de las tropas ha sido elevada, la preparación ha sido adecuada y sobre todo han sido vestidos, alimentados como debe ser para una fuerza de tal magnitud. Tenemos que recordar que el Ejército Unido Libertador, que se va a formar el año de 1824 y que va a ser el que va a participar en las campañas de ese año, básicamente está formado por tres fuerzas. Primero, el Ejército Libertador Sanmartiniano, que había llegado con este general en 1820. Luego están las fuerzas del Ejército de Colombia, auxiliar de las fuerzas del Ejército del Perú, que va a llegar con Sucre y luego con Bolívar. Pero también hay una división peruana, que es básicamente el Ejército del Perú, que se había organizado o reorganizado e instruido en el norte del país. Pero no nos olvidemos también del papel fundamental que van a jugar las guerrillas en los Andes, organizadas y sincronizadas por ese líder militar británico llamado William Miller, y que van a proporcionar y abastecer de información y de inteligencia vital para las cabezas militares durante esa campaña, que fueron Bolívar y posteriormente Sucre. Soy Walter Capcha Delgado, natural de la heroica ciudad de Junín, descendiente de Pedro Capcha, quien fue pues un montonero que participó en el proceso de la independencia desde 1820 a 1824. El motivo importante en este bicentenario es reconocer a los bravos montoneros que lucharon en compañía del general Guillermo Miller, en la cual quedaron en el anonimato muchos nombres. Los montoneros venían cumpliendo un papel muy importante, búsqueda y obtención de información sobre los movimientos o las posiciones del ejército realista, que militarmente lo desempeñamos como una vanguardia, una protección al grueso del ejército libertador. Un grupo bien avesado para poderle hacer frente a esta casta que por 300 años había dominado dentro del territorio patrio. La participación de las comunidades campesinas a través de los montoneros y montoneras ha sido fundamental y decisiva aquel 6 de agosto de 1824 aquí en las Pampas de Chacamarca. Los montoneros se encargaban de poder preparar los caminos, la ruta para que el ejército patriota pueda trasladarse largas distancias. El cual permitía en zonas muy estratégicas hacer un ataque a través de escaramuzas. A ese momento el ejército libertador ya tenía un efectivo de 10.000 hombres, pero esos 10.000 hombres tenían que tener el soporte logístico correspondiente. Y es pertinente mencionar que ese soporte logístico lo daban más de 3.000 o 4.000, no podemos precisar exactamente la cantidad de las mujeres conocidas como las rabonas. Las mujeres acompañantes de los soldados en campaña, mal conocidas como rabonas, estuvieron al lado de sus esposos, parejas, padres, hijos o hermanos, facilitándoles desde los tiempos del ejército imperial inca las duras condiciones de vida en las guerras de emancipación, desarrollando una labor poco conocida y así poco estudiada, pero no menos importante que la que se realizaba por los conscriptos en el campo de batalla. Cumplía funciones muy importantes como enfermera, ranchera, espía y principalmente también pues era acompañante en toda esta trayectoria, en todo este recorrido del Ejército Libertador Unido. Cumplieron un papel fundamental en esta campaña, en esta gesta libertadora y en muchas otras acciones de nuestra historia nacional. Entre marzo y agosto se prepara el Ejército Libertador conformado por los Gran Colombianos, entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos, la División Peruana de la Mar, más fuerzas argentinas y chilenas, haciendo un total de 10.000 soldados. Toda esta fuerza se desplaza a lo largo de los departamentos de La Libertad, de Ancash y de Cerro de Pasco. Pasaron una revista general en Rancas, famosa, y ese ejército llegó a estar en un estado admirable. El general Miller decía que ese ejército podía hacer honor a cualquier ejército que estuviera en los campos europeos. El 6 de agosto de 1824, Simón Bolívar da la orden a Necochea de descender de las llanuras de Chacamarca al llano de Junín para hacer frente a los realistas. 6 de agosto de 1824, nos encontramos en Junín, Pampa de Junín. Se han encontrado dos fuerzas de caballería, cada una con su misionamiento, con el propósito de que sus gruesos no sean hipotecados en el campo de batalla. El objetivo o el propósito de las fuerzas patriotas era de batir por separado a las fuerzas realistas. El objetivo máximo es
fijar a las fuerzas con la caballería patriota y con una fuerza envolvente cerrar el repliegue de las fuerzas de Canterac, pero para esto se necesitaban dos acciones. La primera, ejercer una fijación con la caballería que iba como fuerza de vanguardia. Y el error táctico en este caso de Bolívar fue no lanzar una fuerza de envolvimiento para cerrar el pase a Canterac y obligarlo a combatir en esta pampa. General Canterac era un militar experimentado, ya lo había demostrado en la campaña de Puertos Intermedios. No podía involucrar con la poca fuerza que tenía, apenas 2 divisiones, una batalla decisiva con el Ejército Libertador. Tenía que prevalecer su grueso con la esperanza de poder amalgamarlas con las fuerzas que tenía la Serna en Cusco y de tal tener la capacidad suficiente de poder plantearse ante el Ejército Unido Libertador. Miller intenta flanquear con una parte de la caballería peruana a los realistas. El terreno pantanoso no fue favorable para los patriotas, obligándolos a mantener el terreno. El ejército patriota que se encontraba en la margen occidental del lago de Junín tenía que desplegarse porque se encontraba en una posición geográfica muy desventajosa. Ellos tuvieron que encolumnarse para después pasar a un llano y colocarse en línea para poder realizar lo que normalmente se denominaba la carga de caballería. La caballería patriota, por la angostura en esta parte del terreno, está realizando un desplazamiento en columna. Necochea y Miller a la vanguardia ordenan entrar en una formación en línea para cargar sobre las fuerzas realistas, sobre la retaguardia. Sin embargo, las fuerzas realistas tienen un destacamento de protección de retaguardia que es su caballería. El mejor cuerpo de tropa que poseía el Ejército Real de Perú justamente era su caballería. Tenían 14 años de experiencia sin ninguna derrota, mientras que las fuerzas peruanas habían perdido la campaña intermedios. Su caballería jamás había sido vencida. Lo que es cierto es que Bolívar maximiza su ventaja lanzando a su caballería bajo el factor de rapidez y buscar la sorpresa táctica. Ese despliegue no se pudo realizar por completo. ¿Por qué? Porque el terreno no lo permitía. Esto lo apreció bien las fuerzas virreinales. Sabían que iban a tener dificultades para poder plantear la batalla en terreno llano y que iban a estar encolumnadas. Esto va a aprovecharlo Canterac para poder ejercer un buen dispositivo que pueda hacerle frente al Ejército Unido Libertador. Cuando ellos llegan al llano de lo que se conoce ahora como las pampas de Chacamarca, se encuentran a su frente a 1.300 jinetes españoles que se encontraban al rieste con sus lanzas a punto de iniciar la carga. Sin embargo, esta carga parte de 2 kilómetros al objetivo, lo cual lo distanciaba demasiado y podía perder la oportunidad y el ímpetu de ataque. Sable en mano, lanza en ristre. A esa voz y al toque de los clarines, carga la caballería patriota sobre la caballería realista. El primer ataque será en un primer escalón con los húsares de Colombia y los granaderos de Colombia, mientras que el resto de fuerzas continúan aproximándose al campo de batalla para desplegarse. El general Necochea y el general Miller preceden el ataque y cargan sobre la caballería realista. Los realistas chocan con los patriotas y, si bien es cierto, resisten inicialmente aquellos escuadrones colombianos, empiezan a ser diezmados y no puede desplegarse la caballería de Miller. Los húsares del Perú, que estaban conformados por 3 escuadrones de caballería, 2 que se encontraban en este momento en línea al mando del general Guillermo Miller y 1 que se encontraba en reserva, que se encontraba al extremo derecho en una pequeña hondonada. La disciplina, la experiencia, el orden pesan más en este momento de la batalla y las fuerzas del Ejército Unido Libertador, su caballería, se desorganiza y tiene que iniciar un repliegue. Es capturado Necochea, sin embargo sigue el desplazamiento de los siguientes escalones y se organiza una segunda carga a cargo de los granaderos de los Andes y 2 escuadrones de los húsares del Perú que en una formación en línea cargan contra la caballería realista. Esta continuidad de carga igual es insuficiente. No puede detener al ímpetu de la caballería de Canterac. Ante el inmenso embate que hacen las tropas realistas y sorprendiendo a las tropas peruanas que aún no han logrado su despliegue completo, comienza la desbandada y la retirada. Sin embargo, el exceso de confianza hace de que descuide principios de seguridad
y no estructure su dispositivo en profundidad con respecto a una reserva consistente que la pueda aliviar de ataques a su retaguardia. Es tanto el ímpetu de la caballería realista que no toma en cuenta al escuadrón de los húsares de Perú, que era el primer escuadrón que se había quedado en reserva. Bolívar, que ha sido testigo del desarrollo inicial de la batalla, aprecia que posiblemente el resultado sea contrario, es decir, que perdamos la batalla. Por lo tanto, se repliega a tomar contacto con el grueso de las fuerzas patriotas y ordena que se le comunique al comandante Suárez que se repliegue para tratar de salvar la mayor cantidad de fuerzas de caballería para un próximo combate. Esa misión se le asigna al ayudante de campo, Errázuriz. El general Miller le dispone al teniente José Andrés Errázuriz, que tenía el cargo de ayudante mayor, es decir, el hombre de enlace entre el jefe de toda la caballería y su jefe de escuadrón, dispone que se salve esa caballería. Y mientras iniciaba el galope para dar la orden a Isidoro Suárez, observa el acontecimiento de la batalla y aplica rápidamente todos los principios de la guerra y cambia la orden. Cuando llega donde Isidoro Suárez, observa que la caballería realista ofrece el flanco y la retaguardia vulnerables para ser atacados. Errázuriz cumple con transmitir la orden de repliegue. Sin embargo, también se permite recomendar al comandante Suárez que es una brillante oportunidad para cargar. Mi coronel, es el momento de cargar, es el momento de atacar. Qué gran, brillante hora. Carguemos. Al toque del clarín, las fuerzas patriotas cargan por la retaguardia del enemigo. Con lo cual los ataca por sorpresa. Miller escucha ese toque de clarín y conmina a las fuerzas patriotas a voltear grupas y sumarse al ataque de ese escuadrón de Suárez. Los desconfigura dentro de la acción que ya venían ellos obteniendo una victoria. Gran sorpresa para los españoles al ser atravesados por las lanzas peruanas que se encontraban a sus espaldas. Y eso hace también de que vuelvan caras, o sea, se rehagan. Que la caballería gran colombina se vuelva a recomponer y vuelva a realizar una carga en persecución de la caballería realista. Y aniquilen a las fuerzas realistas que habían quedado, y con ello se logra la victoria decisiva en los campos de la batalla de Junín. A las 5 de la tarde se lanzó el escuadrón peruano contra el enemigo, tomándolo por la retaguardia, dando tiempo a los escuadrones patriotas de organizarse y contraatacar con ardor al enemigo para finalmente derrotarlo. Necochea fue rescatado en pleno campo de batalla. 45 minutos de combate a solamente sable y lanza, pero que fue decisiva por el nivel estratégico de esta victoria. La caballería realista, que nunca había sido derrotado en 14 años, es humillada. ¿Y qué le dio a las fuerzas patriotas? Le dio la esperanza de poder ganar. El triunfo de los húsares del Perú en Junín sirvió para elevar la moral y fortalecer el espíritu de las tropas del Ejército Libertador. Si bien es cierto, la MAR no participa porque la MAR estaba al mando de la infantería, pero la MAR es el que salva a Errázuriz. Le dice, deberíamos a usted, por la desobediencia, deberíamos fusilarlo, pero a usted se le debe la victoria. El verdadero desastre de la campaña de Junín para los realistas estuvo en la retirada. Canterac emprende una retirada muy rauda, muy rápida. Los realistas perdieron unos 3.000 hombres, entre heridos, desertores, extraviados y enfermos. Y si a eso le sumamos el abandono de almacenes, municiones y armas, se nota la gran diferencia. Continúa su repliegue hacia el sur y a mediados de septiembre se está pegando al virrey La Serna en la ciudad del Cusco. Los libertadores se quedaron celebrando por un periodo de 4 días, pero también el pueblo se sintió parte de esa celebración, haciendo gala de sus gustos culinarios de la zona, ofreciéndoles suculentas pachamancas con las diferentes carnes, productos y potajes de la zona. Hemos visto la expresión de una logística que no tiene que ver con las armas y los pertrechos, tiene que ver con la logística de la cocina. Intervienen también comunidades indígenas, aparte de criollas y otras, para poder expresar algo que significa restaurar energías, que es la comida. Tambiap timpis, llullap timpis,
Asap timpis, tutap timpis, Carhuamayo, Sicaíno, Huanca, Wallash, Calá, Chamuam. Y nuestros hermanos se sumaron a nuestra lucha. Causachum, Perú. El 6 de octubre de 1824, el libertador Bolívar se despide de sus tropas y viaja a Lima para encargarse de asuntos políticos, encargando la conducción del ejército al general Sucre, con amplias facultades y poder de decisiones. Los patriotas sumaban ventajas militares y navales. En correspondencia, Bolívar le reiteraba a Sucre que la suerte del ejército que él comandaba dependía del Perú. A raíz de la victoria patriota en Junín, Bolívar entrega el mando de las fuerzas patriotas al general Sucre. Sucre, conocedor ya de los movimientos de las fuerzas del virrey La Serna, empieza también a moverse. Se producen una serie de acciones tácticas, los realistas para envolver a los patriotas y los patriotas para evitar caer en el cerco realista. Que están dirigiéndose hacia el sur. Las fuerzas realistas, que en ese momento estaban al mando de La Serna, ordenan al general Valdés, que se encontraba en ese momento iniciando campañas militares contra Olañeta en el Alto Perú, le da la orden de juntarse en el Cusco para iniciar operaciones hacia el norte y encontrarse con Sucre. Olañeta se rebela, Olañeta es más realista que el propio rey, se rebela con 4.000 soldados en el Alto Perú. Va en procura de Olañeta para convencerle, ya sea por las armas o por el convencimiento, por el razonamiento, el general Jerónimo Valdés, con una tropa consistente también. Valdés era uno de los oficiales más calificados de repente en América de los realistas. Estamos hablando de un oficial muy eximio, calificado, conocedor del arte de la guerra. Tienen un encuentro, en todo caso, sangriento en Lava, más al sur de Potosí, y de este encuentro pues ambos salen muy maltrechos. Valdés a la vez recibe una carta del virrey en el sentido de lo que ha sucedido en Junín. Se apura prácticamente por regresar con la tropa que le queda para defender al ejército realista. El virrey La Serna recibe un importante refuerzo aproximado de 3.000 hombres del Alto Perú, de la división del general Valdés. Bolívar, sin embargo, le ordena a Sucre que evite un choque decisivo con las fuerzas realistas. El 3 de diciembre, necesitando víveres y otros recursos, el ejército patriota emprendió una riesgosa marcha para pasar por la quebrada de Corpahuayco y ganar así los terrenos de Tambocangayo. Los realistas se ocultaron y atacaron violentamente a la mar y a Córdoba. Sin embargo, gracias al fuego abierto de los efectivos patriotas, se logró pasar municiones y caballería por un camino en la parte baja sin ser diezmados. Lo que se va a producir los primeros días de diciembre de 1824 básicamente es un tablero de ajedrez donde vamos a tener dos cabezas que van a estar enfrentándose: el general Sucre con las fuerzas del Ejército Unido Libertador y el general Canterá, quien estaba realmente al mando del ejército realista. La mar empieza a perseguir a los ejércitos realistas, empieza una persecución desde el mes de septiembre, en que se vuelven a juntar ya ambas fuerzas, la de la mar con las que Sucre ha podido ir recolectando en el camino. En ese juego del gato y del ratón, en el cual cada uno buscaba tener la iniciativa estratégica, es que se va a producir el famoso combate de Corpahuayco, que no fue sino una emboscada a la retaguardia de la columna del ejército patriota, en el cual va a resaltar la acción de defensa del batallón Rifles, que era un batallón que pertenecía a la división de Córdoba, es decir, al ejército colombiano auxiliar del ejército del Perú. Estos hombres van a permitir que finalmente no se enganche el ejército patriota en una batalla decisiva en ese difícil escenario. Hay emboscadas, contraemboscadas, entre una y estas fuerzas, hasta que finalmente se van a encontrar en lo que ahora conocemos como la Pampa de la Quinua. El 9 de diciembre de 1824, a las 8 de la mañana, cuando ya los ejércitos estaban en línea de batalla, se produce la escena de la despedida por parte de aquellos familiares que luchaban en ambos bandos. Se produce una especie de despedida. Porque van a enfrentarse en batalla familiares, padres, hijos, hermanos. Oficiales, entre soldados y todos que tenían familiares en ambos lados. Uno de los casos más conocidos es al gran mariscal Ramón Castilla,
que tenía un hermano de nombre Leandro en la fuerza realista. Habían españoles también que estaban en la causa de la independencia, nada menos que los hermanos Tur. Encontramos este momento cálido, fraterno, que después, a los toques de los clarines y cornetas, se daría inicio a la batalla. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Monet se dirige a Córdoba diciéndole: «General, vamos a dar batalla». Córdoba asintió y se dirigió a Sucre, quien de inmediato arengó a cada una de las divisiones diciéndoles: «Soldados, de los esfuerzos de este día depende la libertad de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia». 9 de diciembre de 1824. Nos encontramos en la Pampa de la Quinua. Se va a llevar a cabo una batalla decisiva entre las fuerzas del Ejército Unido Libertador al mando del general Sucre, que enfrentarán a las fuerzas realistas. Los realistas posesionados de las alturas del Condorpunca y los patriotas en la planicie de Ayacucho. La Serna ha dispuesto de todos sus recursos, están todas las unidades disponibles. Sabía ya que no podía extenderse más, ya no había más provisiones, ya no había más refuerzos, esa era la batalla decisiva. El Ejército Unido Libertador solamente tiene una posibilidad. Es decisivo que en esta batalla las fuerzas patriotas obtengan la victoria. Canterac juega con todos sus recursos. Contaban con 4 divisiones, 3 de infantería y 1 de caballería. También tenía más piezas de artillería que le daba medios de apoyo de fuego suficiente para poder plantear la decisión en la batalla. En total, 14 piezas de cañón. El Ejército Unido Libertador se encuentra en un dispositivo con 3 divisiones en primera línea, manteniendo una división de caballería en reserva. En el flanco izquierdo tenemos a la división Lamar. En posición central tenemos a la división Lara. En el flanco derecho tenemos a la división Córdoba y como reserva tenemos a una división al mando de Miller. Que en el caso de las fuerzas patriotas solamente dispone de una pieza de artillería. Valdés, un general experimentado que había tenido participación activa en la campaña de Puertos Intermedios, plantea la iniciativa en atacar a la división de Lamar. El plan del virrey La Serna consistía en presionar, o sea, dirigir su ataque principal hacia el flanco izquierdo patriota. El envolvimiento lo hicieron con la división más aguerrida que tenían ellos, que era la división del general Jerónimo Valdés, el general más hábil, el mejor jefe realista de todo el periodo de la contraindependencia. Era uno de los más experimentados generales que tenía el virrey La Serna. Había derrotado pues al ejército peruano el año anterior en una de las campañas de intermedios. Una división del ejército bastante experimentada, triunfante, gloriosa, no se sentían seguros. Obteniendo ese ataque principal un éxito, según el plan realista, generalizar el ataque a través de un ataque frontal. Valdés efectivamente hace una incursión rápida, violenta, y llega a presentarse frente al sector izquierdo de las fuerzas patriotas. Valdés ataca a la división Lamar y es Lamar el que resiste este primer embate. Lamar ordena marchar para hacer una contención a las fuerzas del general Valdés. Y el general Lamar lanza primero a las partidas de guerrillas para que puedan contener un poco el avance del general Valdés. Pero las partidas de guerrillas no pudieron hacerlas, se sacrificaron, pero fueron rápidamente sobrepasadas. Dispone en primera línea el primero, el segundo y el tercer batallón de línea, manteniendo de reserva a la Legión Peruana. Es la infantería quien empieza a poner con difíciles circunstancias. La exigencia que ponía las fuerzas realistas era de mucha bravura. Sucre aprecia que este primer movimiento puede hacer un ataque distractor o puede hacer un ataque secundario. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que probablemente el enemigo está buscando desbordarnos para atacar nuestra retaguardia. Dependía del éxito de Valdés para que puedan ellos descender y atacar y poder desbaratar la posición defensiva y de expectativa que había organizado el general Sucre en La Pampa. Ante esta situación, Sucre dispone el refuerzo por los batallones Pantano de Vargas y Vencedores de Boyacá, el flanco izquierdo de las fuerzas patriotas, de tal manera de seguir conteniendo a la división Valdés. Recibieron el refuerzo posteriormente tanto de la caballería, los húsares de Junín, como del batallón Vencedores
que era parte de la división Lara. Y recomponen esa línea, de tal manera de que la línea se sostiene ahí. Y esa resistencia en parte es por la táctica que emplea la mar en el campo de batalla, el apoyo que tiene de los morochucos, de estos guerrilleros andinos, concretamente de Ayacucho. Cuando ya comienza a contener la mar el esfuerzo de Valdés, emplean sus piezas de artillería para poder hacer tiros de ablandamiento sobre esta posición. Y erróneamente el comandante del primer regimiento de Cusco desarrolla la iniciativa sobre el dispositivo de Córdoba. Los realistas se lanzan de manera adelantada y el coronel Rubén de Celis se lanza en una avanzada, con lo cual los realistas empiezan a descender del Cerro Condorcunca. Ya que este no es un ataque contundente, permite que las fuerzas de Córdoba se adelanten y detengan el avance de este primer batallón de las fuerzas realistas. Y es ahí donde Córdoba aprovecha y lanza a la división que los contiene y los sobrepasa. Ellos pensaron, acá la vamos a tener fácil. No pensaron que Córdoba iba a iniciar el ataque. Con su famosa frase, armas a discreción y a paso de vencedores, arrolla el centro. Las fuerzas patriotas siguen empujando a las fuerzas realistas. Se concentra el esfuerzo de la caballería por el flanco, se mueven las reservas, el batallón Voltígeros logra penetrar la posición realista, abriéndose la posibilidad de seguir y de continuar esa penetración sobre la retaguardia de esta división. Córdoba ha roto el flanco, tanto así de que el propio virrey se involucra en la batalla. Con su presencia busca impulsar el ataque. Eso es lo que hizo la Serna en el sector de la división Córdoba. El mismo virrey que estaba conduciendo las fuerzas estaba ya prácticamente a merced del adversario. Y es ahí donde cae preso la Serna. Una vez que se captura al jefe, las demás fuerzas dejan de pelear. Voltígeros logra penetrar la posición defensiva realista y busca ascender a las alturas del Condorcunca. Córdoba envía a un batallón a trepar el Condorcunca y ahí iza la bandera colombiana. Cuando iza la bandera colombiana, entraron en el bando. El resto de tropas realistas pueden ver cómo en la falda del Cerro Condorcunca está plantada una bandera gran colombiana. Colocar la bandera propia en territorio enemigo marcaba o significaba que la batalla estaba decidida. La lucha se ha generalizado, la presión de las fuerzas patriotas es a lo largo de todo el frente, de tal forma que a la 1 de la tarde la batalla ha finalizado, el virrey La Serna está herido. Gracias a que la división de la Mar contuvo a la división de Valdés realista, las espaldas y el flanco patriota estuvo disponible y libre para poder realizar la ofensiva del general Córdoba y también del general Lara, que logra apoyar esta acción, más los húsares que también entran en ambos frentes. De acuerdo al libro de mi padre, Los soldados olvidados de la batalla de Ayacucho, el recuperar de las páginas del olvido de la historia a los soldados protagonistas de la batalla de Ayacucho fue un deber ineludible que nos impusimos. Nos da una visión integral de este importante hecho de armas. Ayacucho, que también tiene un carácter táctico por la cantidad de personal que participó en ambos bandos, configura una victoria que se dio en los 3 niveles de la guerra. En el táctico, los patriotas vencieron a los realistas en el campo de batalla pese a estar en desventaja. En el nivel operacional se logró el objetivo de derrotar completamente al ejército realista, dejando a la corona sin la opción de poder recuperarse. Debemos sentirnos orgullosos de que la batalla de Ayacucho constituyó una victoria decisiva, porque jugó un papel importante en el resultado final de la guerra y porque configuró el panorama geopolítico posguerra, pero también una victoria estratégica que obligó a los realistas a firmar la capitulación. Los generales españoles le solicitan al general Canterac que pida una capitulación ante el general Sucre. El 9 de diciembre de 1824, en un ambiente oscuro frente a la plaza de Quinua, se firmó la declinación del Imperio Español, más conocida como la capitulación de Ayacucho. Señores, estamos aquí reunidos en un momento cumbre para ambas partes. Han sido años de conflictos extremos y en estos últimos meses, finalmente, ya podemos ver el presente y futuro del Perú y gran parte del continente. El destino ya está en manos del Perú. Hemos discutido en pleno los tratos a seguir. La palabra es ley, señor. Lo es, general.
Pero sabrá entender usted también que debido a las circunstancias actuales, su ejército no tiene la fuerza para imponer condiciones. Es menester concretar entonces de una vez por todas lo que nos trajo hasta aquí. Muy bien. En el presente documento redactado consta de 18 cláusulas. A 2 columnas en ellas ven en concreto los siguientes puntos: la capitulación definitiva del ejército realista, el nacimiento del Perú a una nueva existencia como independiente, la liberación y entrega inmediata de las guarniciones realistas acantonadas en Cusco y Arequipa, que el Perú reconoce las deudas que las guerras independentistas generaron en España. La población española en el Perú me preocupa. Es necesaria su atención de expulsión. Será una migración forzosa y ya depende del nuevo Estado peruano el decidir ello. Se cubrirá el retorno de sus compatriotas, general. El virrey La Serna tiene que ser liberado inmediatamente. Tras la firma del tratado, general, sus heridas están siendo atendidas. Momento cumbre, general. Comienza el nacimiento de una patria libre. Las batallas de Junín y Ayacucho son muy importantes para el proceso de la consolidación de una independencia sudamericana. Por eso es que estamos conmemorando 200 años de estas efemérides. De acuerdo con la teoría de la victoria del doctor Boom Bartolomís, la guerra es un acto político. Consecuentemente, en los términos más altos, es definida en términos políticos. La victoria que consolidó la independencia del Perú y de América del Sur. La batalla nos da esa posibilidad de generar una identidad de libertad, una identidad de haber logrado esta independencia en base a un sacrificio. Tiene un contexto americano y contexto mundial, al poner fin al dominio del imperio español aquí, en el territorio americano y en el territorio peruano. El historiador Héctor Bencomo, venezolano de origen, nos dice que salvando distancias, pues, Ayacucho es como Waterloo, porque ambas batallas deciden el destino de un continente. Waterloo en Europa y Ayacucho en América del Sur. El mensaje sería que nos mantengamos unidos, trabajemos duro y sacar adelante nuestro país, como lo hicieron hace 200 años. Hombres valerosos, nuestros antepasados unieron fuerzas, se han mantenido unidos para ganar esta gran batalla y darnos la victoria y la libertad. Que viva Quinoa, que viva Ayacucho, que viva el Bicentenario y que viva el Perú. La independencia fue un proceso que exigió un compromiso con la patria, el mismo que debe ser renovado por todos los peruanos cada vez que nuestro país requiera de nuestros esfuerzos para salir adelante en los momentos más difíciles. Este bicentenario es una oportunidad para fortalecer nuestros lazos de cooperación y hermandad con nuestros vecinos, recordando que compartimos las mismas aspiraciones de libertad, soberanía y autodeterminación. En este camino, el glorioso ejército del Perú seguirá siendo un pilar fundamental en la defensa y desarrollo de nuestra nación, honrando el sacrificio de nuestros antepasados y construyendo un futuro más justo y solidario para todos los peruanos. La batalla de Ayacucho aseguró la independencia de las posesiones hispanoamericanas de la corona española, asegurando para las armas de la patria una victoria contundente, siendo protagonista de excepción el glorioso Ejército Patriota Libertador, el cual, organizado desde 1821, en tan solo 3 años, junto con hombres y mujeres de nuestro pueblo, se convirtió en una maquinaria bélica que aseguró la victoria en esta gesta heroica. 200 años después, en plena consolidación de la independencia del Perú, el ejército, como siempre, está unido a nuestra historia.